profe. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien usted? Buenas tardes, profe. Bien, también. ¿Les quedó Buenas alguna tardes, duda profe. o comencemos con el nuevo tema? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Bueno, comencemos entonces. Hemorragias vemos hoy, ¿ah? Bueno, profe. ¿Se puede ver el Power? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este tema lo vieron con el doctor Caiguaras. Todavía no, profe. Ah, todavía. Todavía no. Ah, bueno, listo. Comencemos entonces. Obviamente que ustedes ya el tema de hemorragias en sí, seguramente ya lo vieron durante todo el cursado. ¿Qué les recuerda? ¿Qué es una hemorragia? ¿Alguien recuerda la definición o de qué se trata? ¿Nadie? Pérdida de sangre. Muy bien, pérdida de sangre. ¿Y esa pérdida de sangre de dónde será? El concepto dice que es la salida de sangre del interior del sistema circulatorio debido a un vaso sanguíneo, sea en forma espontánea o en forma traumática, ¿sí? Y por eso tenemos que evaluar la cantidad, la velocidad en la que se pierde y el origen, ¿sí? Esos son los 3 puntos importantes en los cuales nosotros nos vamos a centrar para saber si estamos ante una hemorragia masiva o una emergencia, como nosotros le decimos, alerta roja, o es una hemorragia pequeña y podemos tener más tiempo para evaluar y hacer otro tipo de procedimiento. Cuando comenzamos a hablar, el origen tiene obviamente 2 orígenes, puede ser arterial o venoso. En eso no hay mucho que saber. ¿Saben cuál es la diferencia o les enseñaron cuál sería la diferencia para saber ustedes a simple vista cuándo estamos hablando de una hemorragia venosa y cuándo estamos hablando de una hemorragia arterial? ¿El color que presenta la sangre? El color y Muy bien, digamos, ¿cómo sería en arterial y cómo sería en venoso? la arterial es una rojo, Es rojo pero rutilante y la Rojo venosa es oscura. Oscuro. La venosa es oscura. ¿Y saben por qué? Porque una tiene oxígeno y la otra es, o sea, una sangre Carboxigenadas. carboxigenada. O sea, Muy bien. La sangre venosa es la sangre que va de retorno, ¿sí? Que ha distribuido el oxígeno y viene con el dióxido de carbono que va al corazón y a los pulmones para oxigenarse. Y la venosa es la que está saliendo ya oxigenada y por eso es más clara y también hay otras diferencias. Muy bien lo que dijeron ustedes, que una es el color, ¿sí? El color, la diferencia. Como ven acá en el pequeño dibujito, vemos que también lo que diferencia es la salida,
¿sí? La velocidad, ¿sí? La arterial siempre va a ser una cantidad más importante, siempre va a acompañarse de el flujo pulsátil, o sea, que si yo controlo el pulso, va a coincidir ese chorrito de sangre con el pulso, ¿sí? La sangre arterial sale a chorro y el color, como bien ustedes dijeron, es rojo rutilante, rojo brillante, y la salida obviamente va a ser de manera intermitente porque va acompañada con los latidos del corazón. En cambio, la venosa no, porque es una sangre que viene de retorno, entonces siempre la salida va a ser una salida continua. El color rojo oscuro, o si quieren decirlo amarronada también. El flujo siempre es más lento, o sea que obviamente si es un vaso sanguíneo importante, sí seguramente va a haber también podemos llegar a tener una hemorragia masiva, sí, pero siempre la densidad, la cantidad es un poco más, es menor, ¿sí? Y cuando hablamos de los capilares, siempre son a nivel de las extremidades y el flujito es un poco más pequeño, lento y se da en forma de capas. No sé si algunas veces han cortado la parte de la palma de la mano o en el cuero cabelludo, sale como en capas. Los tipos de hemorragia, si tenemos en cuenta otra clasificación, podemos decir que las hemorragias son internas, externas o exteriorizadas, ¿sí? Hay muchas clasificaciones en realidad, ¿sí? Las internas son las que la salida de sangre se hace, pero en el interior del cuerpo, o sea que nosotros no lo vamos a ver como una salida de sangre, pero sí podemos ver el hematoma como se ve en el dibujo. Estos tipos de hematomas o estos tipos de hemorragias internas, ¿en qué tipo de accidentes los podemos ver? ¿Un accidente de auto, profe? ¿Cómo? En un trauma de tórax. En un trauma de tórax, muy bien. ¿Qué más? Con el cinturón de seguridad. Muy bien, con el cinturón de seguridad pueden ver este tipo de traumatismo. ¿Qué más? Un derrape de moto. En la moto. Ajá. Cuando nos caemos y nos golpeamos. Caída de propia altura. ¿Cómo? Caída de propia altura. Sí. Entonces capaz que no vamos a ver la salida de sangre, pero luego de unos días vamos a ver que se produjo un hematoma. Entonces evidentemente hubo una hemorragia. Los externos, como lo dice la palabra, son los que se producen por la rotura del vaso y se exteriorizan fuera de la piel, ¿sí? Frecuentemente son lo que nosotros denominamos las heridas abiertas. Y las internas, pero que se exteriorizan, son aquellas, por ejemplo, como la hemóptisis, cuando una persona tiene hemorragia digestiva y se exterioriza, o cuando tenemos salida de sangre por la nariz, decimos epístasis. Cuando se pierde por la parte vaginal, se lo denomina ginecorragia o metrorragia. A través de la uretra, ¿sí? Cuando una persona va a orinar y pierde o esa orina sale con sangre, se va a llamar hematuria. Cuando se pierde por oído, otorragia. Por ejemplo, ¿qué tipo de traumatismo ustedes conocen que tenga este tipo de pérdidas de sangre? Por ejemplo, la otorragia. Hay algo muy característico. TEC. ¿Traumatismo encefalocraniano?
Sí, exactamente. Una de las características más importantes del traumatismo encefalocraniano es la pérdida de... ¿Cómo? Cuando tienen ojo de mapache, digo, los ojos negros, ese es un signo de trauma. También, sí, son signos característicos y ustedes siempre los tienen que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico diferencial y poder dar una atención diferente, digamos. Estamos ante una atención que necesitamos que sea rápida y expedita, ¿sí? Y si hablamos de hemorragia, ¿qué tenemos? ¿Qué sería lo contrapuesto? ¿Qué hace el sistema compensatorio del cuerpo para evitar o para compensar esa pérdida? Tenemos a través de la hemostasia, que es una respuesta activa fisiológica del organismo ante una lesión, ya sea de una arteria o de una vena, y que la finalidad máxima de esto es mantener el sistema vascular compensado y que se mantenga la presión y no se descompense la persona, ¿sí? Hay, no sé si pueden ver en el dibujito, hay una presión directa efectiva, que es la que nosotros podemos hacer a través de la hemorragia, ¿sí? Que es una de las cuestiones más primordiales que les enseñan, que lo deben haber enseñado en las técnicas asistenciales 1, que es a través de la presión. ¿Cómo se debe hacer la hemostasia en un paciente con una hemorragia venosa y cómo se hace la hemostasia en un paciente con una hemorragia arterial? En la hemorragia venosa, obviamente, es la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vena, obviamente, fisiológicamente, la vena tiene diferente la estructura. Entonces, como es músculo liso, ante la presión puedo contener esa hemorragia y no necesito más que eso. Pero a diferencia de la estructura arterial, es muy distinta. Entonces tengo que ocupar otro tipo de medidas o estrategias para evitar la hemorragia, ¿sí? O que el paciente se me choque. ¿Y qué lo voy a hacer? A través del torniquete. ¿Y ese torniquete dónde lo voy a poner? En la herida. ¿En qué parte de la herida? Si yo tengo una herida en los tobillos, ¿dónde voy a poner ese torniquete? ¿Dónde piensan que tiene que estar el torniquete? A ver. Sería a 2 centímetros arriba. ¿Para abajo o arriba para arriba? Para arriba. ¿Por qué? Arriba. Arriba, profe. Arriba, ¿por qué? Mantenemos la forma, se mantiene la mayor cantidad de sangre a partir del torniquete dentro del sistema circulatorio. ¿Pero por qué arriba y no abajo? Porque si es abajo, seguiría perdiendo sangre. No estamos haciendo presión sobre la arteria. Pero abajo también hay arteria. A ver si... Porque de arriba viene la sangre, profe, o sea, de ahí viene el flujo sanguíneo. O sea, ¿De arriba a dónde? ¿De arriba a dónde? de la herida, usted me dijo en el tobillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Pero de a dónde específicamente? ¿Por qué viene con tanta fuerza la arterial? Porque es expulsado por el corazón. Claro, porque es impulsado por el corazón. Entonces siempre tiene que estar teniendo en cuenta este principio, digamos, porque si se produce en otro lado, ¿a dónde lo van a poner? ¿Sí? Entonces siempre tienen que pensar que el principio tiene que
cortar la presión del corazón. Entonces siempre va a ir por arriba, pero por eso, ¿sí? No necesariamente porque es que viene de arriba, sino porque esté impulsada por el corazón y entonces esa fuerza es la que yo debo impedir. Por eso es tan importante poner el torniquete, porque si yo no lo pongo bien y correctamente y lo pongo adecuadamente con la presión del corazón, y si es eso es una gran arteria, voy a seguir perdiendo sangre, el paciente va a seguir perdiendo sangre y no lo van a poder ayudar y su paciente se va a morir en sus manos. Entonces por eso es tan importante el tema de saber dónde yo voy a poner el torniquete, o si tengo un vaso sanguíneo venoso, cómo voy a hacer la presión y dónde voy a hacer la presión para evitar que esa hemorragia continúe y yo compensar al paciente, ponerle un suero, si es que estoy con alguien que me pueda ayudar, y si no, lo más importante es hacer presión hasta que alguien me pueda venir a colaborar, o seguramente ustedes siempre salen de a dos. Uno hace la presión, hace la hemostasia y el otro seguramente va a poner una vía para compensar al paciente. Ustedes vieron todo lo que son soluciones parenterales. ¿Vieron eso con los otros profes? Así lo vemos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Alguien me contesta? Bien. ¿Sí lo vieron? ¿Todo? No, profe, vimos, pero muy poco. ¿Qué vieron? Para yo saber qué. Vimos, por ejemplo, que en una hemorragia utilizamos soluciones fisiológicas para reponer los fluidos, Ringelactato o dextrosa. ¿Destroza en una hemorragia? No, Ringelactato solamente. No, Ringelactato, perdón. Sí, así como dice mi compañera. Hasta ahí ¿Cómo? No te terminé de escucharte. Profe, solamente vimos, muy poco de Ringelactato, sabemos que es un expansor, solución fisiológica a 0,9 y dextrosa al 5%, pero algo así nomás muy por sobre eso. No estudiaron en realidad qué tipo de soluciones existen, para qué sirve cada una, la aplicación de cada una, eso no. No vimos la aviso. Bueno, entonces vamos a preparar una clase con eso porque es sumamente importante que ustedes sepan qué tipo de soluciones existen y en qué caso ustedes pueden aplicar y en qué cantidad, porque si no, no sirve, digamos así, ¿sí? Entonces vamos a preparar una clase seguramente para la próxima semana, vamos a ver todo lo que es soluciones, qué tipo de soluciones, por qué se llaman así, para qué nos sirven, ¿sí? En qué caso yo la voy a aplicar, cuál es la que puedo aplicar y en qué caso me sirve aplicar una u otra si no tengo, ¿sí? Pues muchas veces nos vamos a lo máximo y después muchas veces no tenemos en la ambulancia y no sabemos qué hacer porque no tenemos justo el Ringelactato, justo la electrolítica balanceada y nos desesperamos y decimos, no, yo le tengo que poner esto, bueno, si no tengo esto, a ver cuál sería la solución parenteral de segunda opción, ¿sí? Bueno, sigamos con nuestro tema. Justo me vine por favor, traten de ser puntuales. Siempre yo comienzo un poquito tarde para que entremos todos, pero hubo 3 alumnos que entraron bastante tarde. Bueno, sigamos. ¿Qué lo que nos importa a nosotros? Las hemorragias dentro del embarazo y del puerperio, ¿sí? Era ese un pequeño repasito. ¿Cuáles son los objetivos dentro de las hemorragias? ¿Para qué nosotros queremos
saber las técnicas y poder hacer una buena práctica para sistematizar el procedimiento de atención y evitar pérdidas de tiempo. Esto de hacer protocolos, de hacer nuestros pequeños plan de actividades nos sirve muchísimo, sobre todo en el tema de los protocolos, para saber si tengo una paciente con estas características, no esperar a lo mejor que el médico venga, no sé si en el examen yo sé que tienen protocolos y la verdad que tendrían que tener muchísimos más protocolos porque no en todas las atenciones van ustedes con el médico, generalmente van los enfermeros solos y el médico está en la base y ustedes los tienen que llamar y explicarle qué paciente tienen y en qué condiciones está para recién hacerle la indicación de a lo mejor algún medicamento o a lo mejor de alguna solución parenteral. Y en realidad tendría que ser lo contrario, tener ya sistematizado, protocolizado las hemorragias, qué tipo de hemorragia y qué procedimientos van a hacer de acuerdo al tipo de hemorragia. Esto sirve muchísimo y esos minutos de oro que siempre se habla o los minutos de platino cuando hablamos de hemorragia, cuando hablamos de otras patologías y decimos esos minutos en la que se produce, digamos, el incidente y recibe la atención médica es importantísimo para evitar la morbilidad de ese paciente y a lo mejor evitar la mortalidad de ese paciente y mejorar la calidad del paciente si es algo grave, ¿sí? Nos sirven para identificar los signos del choque hipovolémico, si es leve, si es moderado, si es grave, y brindar esos cuidados óptimos y oportunos durante esa emergencia, sea obstétrica o sea puerperal. ¿Cuáles son los factores de riesgo que a nosotros nos van a importar, son sumamente importantes cuando hablamos de esto de hemorragia del embarazo y la hemorragia en el puerperio? De todos los que hemos estudiado nosotros de factores de riesgo en general, ahora vamos a ir viendo en particular cuáles son los que a nosotros nos sirve, a los que a ustedes les sirve para tener en cuenta a lo mejor una posible hemorragia. La multiparidad es una de ellas. ¿Por qué? Porque al tener muchos hijos, habíamos hablado que el útero es un órgano muscular. Al tener tantos hijos, ese músculo pierde su capacidad de contractilidad. Entonces, al tener muchos hijos, el factor de riesgo va a ser una hemorragia, porque en el puerperio no va a poder contraerse después del parto ese útero, va a tener una hipotonía y seguramente una hemorragia. La edad avanzada, la sobredistensión uterina, que tiene el principio científico que la multiparidad, ¿sí? Se distiende demasiado cuando hay polidramios, o sea, aumento del líquido amniótico durante el embarazo. Cuando son embarazos gemelar, obviamente también aumenta o se distiende más ese músculo uterino. Cuando hablamos de la macrosomía, cuando son chicos grandes, ¿sí? Cuando hay alteraciones de la contractilidad uterina, cuando hay placenta previa, desprendimiento de placenta, ¿sí? Normoinserto, directamente estamos hablando de una hemorragia. Cuando hay acretismo placentario, ¿saben lo que es el acretismo, no? No sé, profe. No, profe. Bueno, ustedes saben que la placenta se inserta en el endometrio. Y cuando anteriormente la paciente tuvo cesáreas, una o varias, mientras más cesáreas hay, esa unión de esas capas musculares del útero ya no son las correctas, digamos. Entonces muchas veces queda expuesto el músculo, entonces cuando la placenta se inserta sobre esa herida postoperatoria, digamos, o de la cesárea anterior, muchas veces esa placenta se inserta en la parte muscular y muchas veces ese acretismo, hay varias divisiones o tipos, ¿sí? Acretismo, percretismo, de acuerdo a dónde se inserta. Puede ser dentro del músculo uterino y lo que significa que cuando la paciente tenga su bebé,
se va a tener que hacer una histerectomía porque la placenta no se va a poder desprender porque está inserta dentro del músculo. Y no tiene que ser así, tiene que ser dentro del endometrio, porque el endometrio es el que se desprende, ¿sí? Percretismo es cuando la placenta se inserta o traspasa el músculo uterino y toca lo que son los órganos internos de la mujer. Puede ser intestino, puede ser uretra, puede ser vejiga, ¿sí? Entonces son problemas importantísimos, digamos, cirugías grandes, que no solamente la paciente va a terminar con una histerectomía, sino que va a terminar con otro tipo de secuelas, porque va a ser, a lo mejor si tocó intestino, va a terminar con una colostomía. Si tocó vejiga, hay que ver si se la puede reparar o no, va a terminar con sonda muchísimo tiempo, si es que se puede reparar, o sea, son cosas gravísimas. Entonces por eso es tan importante y por eso en el carnet prenatal, como hemos visto nosotros, esta figura como un factor de riesgo las cesáreas, ¿sí? Si les interesa podemos hacer un día y les explico bien todo el tema del percretismo, porque es bueno que lo sepan, digamos, más allá que ustedes no los van a, capaz que van y está con una hemorragia y no la pueden parar y bueno, es un factor de riesgo, digamos, la cesárea, como para que lo tengan en cuenta, porque a lo mejor puede haber tenido 2 o 3 cesáreas y resulta que después el último hizo un parto normal y termina con una hemorragia y ustedes no saben qué es lo que pasa, o no hay retención placentaria y no saben por qué, a lo mejor hace un parto en el interior y la placenta la tienen retenida y no saben qué es lo que pasa, por qué la paciente, o sea, por qué no se desprende la placenta, y puede ser esto, que haya tenido cirugías anteriores. Cirugía me refiero a cesáreas, ¿no? Me refiero a cesárea, que haya tenido cesárea y no se desprende la placenta y puede ser que haya un acretismo placentario. Ustedes tuvieron y son hemorragias súper masivas que la paciente realmente son emergencias que la paciente sí o sí necesita un centro de mayor complejidad, porque la paciente se le puede morir y no se le puede morir en cuestión de horas, se le muere la paciente en cuestión de minutos, ¿sí? Es algo muy grave, por eso la detección de los factores de riesgo es importante, ¿sí? Para saber a dónde la llevo, qué hago. Si tengo una paciente que tiene 3 cesáreas, está con contracciones y no la voy a dejar, no sé, en un hospital donde no hay quirófano, la tengo que llevar a un centro de mayor complejidad que tenga quirófano, para que la paciente, si necesita una cesárea, ya esté en el lugar indicado, ¿sí? O por ahí hace un parto normal, pero después tiene una retención y podemos pensar que tiene un acretismo y después hay que derivar a esa paciente si yo la llevé a un hospital donde no tengo quirófano. Por eso es tan importante que ustedes valoren estos factores de riesgo para tomar las mejores decisiones por esos pacientes. 2 segunditos que se me está acabando la batería. Vamos hasta ahí, ¿no? Otra de las cuestiones importantes también dentro de los factores de riesgo son los partos instrumentales. ¿Cuáles son los partos instrumentales? Que ahora en realidad ya no se hacen porque vamos directamente a la cesárea. Pero a lo mejor en el interior todavía siguen con el tema de los forceps, ¿sí? Entonces, estos también son factores de riesgo porque al colocar un instrumento dentro de la vagina de la paciente puede producir alguna lesión a nivel de vasos sanguíneos y a lo mejor en ese momento no lo vimos, pero después vemos que la paciente se le hace un superhematoma a nivel de la vagina o se descompensa, y cuando hacemos la inspección realmente nos damos cuenta que hay una hemorragia, que a lo mejor interna o externa, ¿sí? Bueno, si hacemos una división durante el embarazo, ahora vamos a comenzar con el embarazo, tenemos 2
dos formas de determinar las hemorragias durante el parto, que se lo divide en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo, si estamos ante una hemorragia, que podemos pensar que estamos ante un aborto, una mola hidatidiforme y un embarazo ectópico, ¿sí? Son las tres patologías que nosotros podemos pensar si estamos en la primera mitad del embarazo. Tenemos una hemorragia y puedo pensar aborto, mola o embarazo ectópico. Embarazo ectópico ya lo habíamos charlado, creo que en las clases anteriores, que es el que no se implanta en el lugar indicado, que es el útero, en las trompas o a lo mejor en la cavidad abdominal. La segunda mitad del embarazo, hablamos de placenta previa, desprendimiento normoplacentario o rotura uterina, que son cuestiones más graves, ¿sí? Y dentro de las hemorragias que se dan después de el parto, podemos hablar de hemorragias, bueno, primero decimos hemorragia postparto, se entiende como el sangrado postparto que excede los 500 mililitros o cualquier pérdida hemática posterior al parto que cause un compromiso hemodinámico a la paciente. ¿Por qué hace esta distinción de 500 milímetros de sangre o alguna pérdida, pero que comprometa a la paciente hemodinámicamente? Porque muchas veces a lo mejor no tiene una pérdida tan importante como decir 500 mililitros de sangre, pero es una pérdida menor, pero la descompensa a la paciente. Entonces estamos ante una hemorragia postparto, porque a lo mejor es una paciente anémica, es una paciente muy delgada, es una paciente que a lo mejor tiene otro tipo de patología. Entonces, esa poca pérdida de sangre a ella le produce una descompensación, o sea, la paciente es hipotensa, vemos signos de sudoración fría, pierde la conciencia. Entonces, a pesar de que no ha perdido los 500, la paciente está descompensada y es una hemorragia. Cuando hablamos de hemorragia severa, estamos hablando más de 1000 mililitros y también podemos clasificarla como una hemorragia temprana y tardía. La temprana la vamos a decir que se produce antes de las 24 horas o durante las 24 horas del parto. Y la tardía, obviamente, después de las 24 horas del parto. Generalmente, las tempranas son las que se producen por alguna cuestión relacionada con la contractilidad uterina y también con la implantación de la placenta. Y las tardías por ahí las podemos relacionar con a lo mejor algún hematoma o algún desgarro que no ha sido detectado a tiempo. Entonces la paciente sigue sangrando y por ahí se detecta luego cuando la paciente está descompensada, tiene la presión baja, sigue que no se puede levantar, que la queremos levantar a la paciente y se marea. Bueno, todas esas cuestiones por ahí se relacionan con ese tipo de hemorragias que son tardías después de las 24 horas. Y las tempranas siempre relacionadas con la implantación de la placenta y con la contractilidad uterina. Bueno, acá más o menos era lo que les decía, teniendo en cuenta, digamos, el tipo de hemorragias puerperales, la mayor cantidad se está relacionada con la contractilidad uterina, esto que les decía, muchos embarazos o pacientes con embarazos múltiples, con polidramnio, ¿sí? O sea, que el útero ese se haya distendido y no tenga capacidad de contraerse. Con traumatismo, los traumatismos lo podemos relacionar con el tema de a lo mejor un parto vaginal, pero con un chico macrosómico, ¿sí? Que ha producido lesiones en el tracto ginecológico o en el tracto genital, restos placentarios, a lo mejor el desprendimiento se hizo muy abruptamente o se ha tironeado la placenta y no se ha dejado que
fisiológicamente se desprende y a lo mejor ha quedado algún tipo de restos y eso es lo que produce el tema de las hemorragias puerperales, que seguramente generalmente son las que nosotros vemos como las tardías, no siempre, pero por ahí lo vemos. Y el tema de las coagulopatías, ¿sí? Causas de las hemorragias, la atonía o la inercia uterina, los restos, el acretismo, la dehiscencia o la rotura de útero. La dehiscencia se habla cuando hubo una herida o una cirugía, que estamos hablando de una cesárea, y esa herida anterior se abrió, ¿sí? Entonces es una dehiscencia uterina. Puede pasar por las muchas contracciones, por eso una paciente que tiene una cesárea anterior, generalmente termina una cesárea anterior, más si la brecha generacional es menor de 2 años. ¿Por qué? Porque ese útero, cuando se tenga que contraer, va a ejercer presión sobre esa herida y posiblemente si no está totalmente cicatrizada, puede pasar esa dehiscencia. Por eso se esperan 2 años entre una cesárea y otra. Y si ya tuvo más de 2 cesáreas, no hay forma, sí o sí tiene que tener cesáreas, por eso se llaman las cesáreas iterativas. Se repiten una tras otra porque no hay posibilidades que ese útero con tantas cirugías pueda sobrellevar un parto normal, porque los partos, lo primero que comenzamos con las contracciones y esa herida seguramente se va a abrir, ¿sí? La rotura uterina, la inversión, ¿sí? Es muy difícil que se produzca, pero sí se da, ¿sí? Cuando esos úteros son úteros de pacientes multíparas, 7, 8 hijos, cuando se hace el desprendimiento de la placenta, el útero se viene con la placenta. Entonces el útero queda invertido, digamos, ¿sí? Por la vagina sale el útero, ¿sí? Porque son úteros que realmente han perdido totalmente su capacidad de contracción, son úteros que son flácidos, digamos, por decirlo de alguna manera, para que lo entiendan, y ha pasado muchas veces que ese útero, al salir la placenta, se sale el útero. Entonces, uno lo ve a través de la vagina. Eso se vuelve a poner en su lugar correctamente, se duerme a la paciente, se la anestesia y manualmente se lo coloca correctamente. Si sangra mucho o hay algún problema, seguramente puede llegar a una icterectomía, pero no es el primer paso. El primer paso es a través de una cirugía, o sea, dormir a la paciente bajo anestesia, porque obviamente se imagina debe ser dolorosísimo. Se coloca a la placenta al útero en su ubicación normal y luego se ve qué es lo que pasa. Si reacciona, el útero queda en su lugar y si no, terminan en icterectomía. Acá, como factores predisponentes, se habla también de la extracción manual de la placenta, ¿sí? Muchas veces en los lugares que son alejados, cuando no tenemos la posibilidad, cuando tenemos una retención de placenta y no tenemos posibilidad de llevarla a un centro de mayor complejidad o la paciente está sangrando mucho y son lugares alejados que son 3, 4, 5 horas de viaje, se intenta a lo mejor una extracción manual y esta puede ser la causal de la inversión o la tracción del cordón en el alumbramiento cuando se lo hace con demasiada fuerza, ¿sí? Pero como factor predisponente también recuerden que son los embarazos múltiples, ¿sí? Presión inadecuada del fondo del útero, ¿sí? Muchas veces cuando se realiza el parto y queremos apurar el alumbramiento, que es la salida de la placenta, seguramente, no sé si han tenido la oportunidad alguna vez de estar en un parto, apretan el fondo del útero, ¿sí? Y muchas veces esto también es un factor de riesgo para esto de la inversión, ¿sí? Cuando el cordón es cortito, cuando hay anomalías en la pared del útero, cuando la disensión es fúndica, o sea, en el fondo del útero, cuando son
los fetos macrosómicos o cuando hay tumores, ¿sí? Por ahí esto es importante también con el tema del control prenatal, porque muchas veces viene una paciente y no se hizo los controles y no sabemos ante qué nosotros nos vamos a enfrentar, ni cuáles son los factores de riesgo, ni qué es lo que le pasó anteriormente a la paciente, cuál es su vida, sus antecedentes obstétricos, familiares. Entonces, muchas veces pasa estas cuestiones que nos enfrentamos ante grandes emergencias porque realmente la paciente muchas veces no tiene los controles o fue pobre a los controles y como vimos los carnoes, algunos estaban completos y bueno, no les traje lo que estaban incompletos porque no les iba a servir, pero hay muchos que tienen muchos controles y lo único que le anotan es tensión arterial, altura uterina y el resto poco y nada, ¿sí? Traje los que estaban mejor para que trabajemos los casos, pero muchas veces pasa así, ¿sí? Y las causas que no vienen del útero, relacionadas con el útero, está relacionado con los desgarros de las partes blandas y con las coagulopatías. Desgarro de primero, segundo y tercer y cuarto grado, ¿sí? Las primeras, mucosa y tejido. El segundo ya estamos hablando de músculo. Tercer grado estamos hablando una longitud completa que muchas veces hablamos del esfínter anal y el cuarto ya la mucosa rectal. ¿Sí? Cuando los bebés, cuando no se hace un buen diagnóstico del tamaño y del tamaño del bebé y de la pelvimetría, ¿qué pasa? Ese bebé a lo mejor es muy grande y al hacerse el parto hay desgarros, ¿sí? Muchas veces desgarros del esfínter anal y esos son bastante complicados porque muchas veces los pacientes pueden llegar a terminar en colostomía, ¿sí? Cuando hay importante el desgarro del esfínter. Por ahí es pequeño, se puede suturar y muchas veces no tan así, ¿sí? Entonces también eso es súper importante. Y relacionado con las coagulopatías, tenemos también el tema de la preeclampsia, el síndrome de Gel, las infecciones, lo que son las coriamionitis, los desprendimientos, la embolia de líquido amniótico, los hematomas, ¿sí? Y con respecto a la estimación del riesgo, lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en este caso, un adecuado control prenatal no lo hacemos nosotros, pero yo diría una adecuada inspección o valoración del control prenatal. ¿Sí? Son una de las principales estrategias para mejorar, obviamente, los resultados perinatales. Y ahí es donde yo, como les decía, se identifican los factores de riesgo y a lo mejor ustedes no hicieron, obviamente, el control prenatal, pero sí pueden detectar precozmente los factores de riesgo y determinar a dónde van a llevar a esa paciente, ¿sí? Y si están ante una hemorragia, sea posparto, sea una hemorragia puerperal, teniendo en cuenta esos factores de riesgo, también les va a servir para ustedes saber en dónde, qué es lo que van a hacer primero y a dónde la van a llevar esa paciente para que tenga una mejor o la mejor de las atenciones dentro de las posibilidades de la provincia. Muchas veces estamos tan lejos en algunos rincones de la provincia que resulta difícil esto de lograr la mejor atención a las pacientes, pero bueno, lo intentemos. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. ¿Podría decirme la diferencia entre placenta previa y placenta, ¿cómo era? Perdón, disculpe. Placenta previa y desprendimiento de placenta normoinserta. Sí. El desprendimiento de placenta es cuando la placenta se desprende, no necesariamente se desprende toda, se puede desprender
una parte, y la placenta previa, cuando hablamos de placenta previa, es que está insertada en el orificio cervical interno, o cerca del orificio cervical interno, y se puede desprender una parte, ¿sí? Y puede producir sangrado. Pero cuando hablamos de desprendimiento normoplacentario, es cuando normoplacentario inserto, quiere decir que está insertado correctamente en el orificio, no tiene que estar inserto, pero esta placenta que decimos desprendimiento de placenta normo insertada, esa placenta está insertada correctamente, pero por algún motivo se desprendió y se desprende toda la placenta, ¿sí? Por ejemplo, es cuando tenemos una crisis hipertensiva, toda la placenta o la gran mayoría de la placenta se desprende, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de placenta previa o desprendimiento placentario, solamente por ahí estamos hablando de una pequeña cantidad, produce sangrado a la paciente, tiene pequeñas contracciones, pero no afecta a lo mejor la vitalidad del bebé. Cuando estamos hablando de placenta desprendimiento de placenta, que generalmente es más de la mitad, la paciente tiene grandes hemorragias, hay sufrimiento fetal agudo, hay síndrome de líquido amniótico, ¿sí? El bebé empieza a sufrir y eso es una emergencia que hay que realizar la cesárea, o ese bebé tiene que nacer o nacer porque la mamá está sangrando, el bebé está sufriendo y se pueden morir ambos. ¿Se entendió? Bien, profe. Bien, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? No, mi pregunta iba direccionada justamente por eso también. No entendía muy bien qué es una placenta previa, la placenta normoinserta y el desprendimiento de placenta. Justamente Diego me sacaba la pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Toma asistencia. Yo menciono los que tengo presente y si alguno falta al final me avisa. ¿Sí? Arancibia. Presente, profe. Artaza. ¿No está Artaza? Calapeña. Ahí está Artaza. Calapeña. Presente. Cayo Micaela. Presente, profe. Chocobar Nancy. Presente, profe. Díaz Giselle. Presente, profe. Gallo María. Presente. González Martínez Josefina. Presente, profe. Guilarte Reynoso Valeria. Presente, profe. Gutiérrez Erika Marisol. Presente, profe. López Rueda Camila. Presente, profe. Machaca Belén. Machaca. Presente, profe. Méndez Marcelo. Presente. Meriles Francisca. Estaba Meriles. Meriles. ¿No están ni Meriles ni Núñez? Sí, profe, presente. ¿Quién dijo presente? Yo, Núñez. Núñez. ¿Y Meriles no está? Profe, yo soy Artaza, recién pude activar el micro.
Bueno. Entonces Meriles no está. Ortiz. Santiago. Presente. Pari. Presente, profe. Pari. Quiroga, Lara. Florencia. Presente, profe. Quispe, Francisco. Presente. Quispe, Rocío. Presente, profe. Rodríguez, Rocío. Soruco, Andrea. Soruco. Presente, Bueno. profe. Villegas, Mariana. Presente, profe. Serpa, si está. Guanactolay. Presente, profe. Guanactolar, Quiroz, Nahuel. Presente, profe. Soruco, Gerardo. Presente, profe. Zambrana, Elina. Presente, profe. Y nadie más. ¿Quedó alguien en el tintero que no lo nombré? Sí, yo, profe. Abracaite, Guerra Inés. profe. ¿Alguien más? Abracaite, profe. Sí, Abracaite y Garay ya marqué. ¿Quién más? Guerra. Guerra, ¿quién más? Rodríguez, profe. Rodríguez. Rocío, sí dije. No me contestaron. Rodríguez. No la escuché entonces, profe, disculpe. Sí, porque te pregunté 2 veces y como no me contestaste, le puse una cruz. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Bueno, nos vemos mañana. Bueno, profe. Si no tienen más preguntas. Nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.